Sergio Massa y Javier Milei se enfrentaron anoche en un debate rumbo al 19 de noviembre, a las elecciones presidenciales. El candidato de Unión por la Patria y de La Libertad Avanza, respectivamente, abordaron diferentes ejes temáticos en un encuentro que fue el tercero, organizado por la Cámara Nacional Electoral, con determinadas pautas, con temas que fueron sorteados, con orden, con tiempos acotados, con posibilidad de interrumpirse o de preguntarse. Uno de los ejes, por supuesto, fue el económico, ¿no? En el que uno se mostraba o intentaba mostrarse más cómodo que otro, pero ¿cómo lo vio un economista como José Simonella, que nos va a ayudar a reflexionar y a pensar, a ver, el día después del debate? José Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Paula? Buen día, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo lo percibiste? ¿Cómo podés analizar este ítem que fue uno de los acordados por la Cámara Nacional Electoral de los temas que iban a estar debatiendo los candidatos anoche? En lo que hace a la parte económica, la verdad que con muy poca sorpresa en Milei volvió a plantear los eslóganes de su campaña sin profundizar ni explicar ninguna de las medidas, con mucha preocupación en el tema internacional por lo planteado por Milei, ¿no? Que habla de un amateurismo importante en temas de política internacional, donde para él reemplazar las ventas a China y a Brasil no va a ser complicado. Digamos, esto de entender el negocio internacional como una cuestión de relación entre privados, donde los países no intervienen, desconociendo la importancia de los tratados comerciales, la importancia de bajar las barreras arancelarias, la importancia de bajar las barreras fitosanitarias que tienen por lo general los países. Así que, digo, la verdad que eso muy preocupado porque la salida de Argentina está por la exportación, porque nuestra provincia, el sector exportador es muy relevante, vinculado al sector agropecuario, lo que es maní, lo que es soja, lo que podría ser biodiesel y demás. Así que la verdad es que me dejó muy preocupado la posición de Milei, donde lo analiza desde un pizarrón docente con muy poca experiencia y muy poco asesoramiento en términos de política internacional. Y para mí la única salida que tiene Argentina de manera inmediata es conseguir dólares vía una mejora del comercio exterior, y es una posibilidad que tenemos, pero con ese nivel de improvisación o de desconocimiento de lo que son las relaciones internacionales, solamente basta ver un diario hoy donde Estados Unidos y China, que son dos grandes competidores que se pelean por la hegemonía internacional, se están reuniendo para coordinar operaciones de comercio exterior. Te da la pauta que la propuesta de Milei es realmente muy pobre, ¿no? Muy amateur. Amateur es la palabra que me llama la atención porque refuerza o resumen un poquito la sensación de una persona que, estando específicamente en el ámbito económico, no podía relacionar el tema de la responsabilidad del Estado. Como quiere apartar el Estado, o sea, la idea de que el comercio sea entre privados, pero para la gente que no entiende, digo, vos como economista, ¿qué tenés para decir al respecto? Porque es como que fue muy poco claro, ¿no? Muy agarrado de los pelos. Sí, las relaciones comerciales las hacen los privados, pero en un marco que gestionan los países. De ahí la importancia de cómo creció Chile en el comercio internacional. Chile lo logró con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Oriente. Digo, hay toda una gestión que tienen que hacer los estados. Desconocer la potencialidad de Brasil porque Lula no sea de la ideología que a él le gusta, digo, es someter a un montón de pymes argentinas y cordobesas a tener una gran incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro de este Mercosur, que es perfectible, obviamente, pero que nosotros necesitamos profundizarlo y que necesitamos vigorizarlo. Digo, me parece que esta creencia de que el mercado soluciona todo habla de una ideología por sobre la necesidad que tenemos los argentinos. Los argentinos tenemos que alinearnos sin lugar a dudas con los países centrales y los países democráticos. Eso no quiere decir que no debamos comercializar con todos. El multilateralismo en temas comerciales es fundamental y en esto trabajan todos los países del mundo. Digo, la verdad que
me dio la sensación de que es una persona que tiene una poca experiencia, no solamente en política y en manejo del Estado, sino también en estas cuestiones internacionales que, de nuevo, ¿por qué te hago hincapié en esto, Paula? Porque me parece que es la salida que nos queda a los argentinos. Si hay una esperanza, la esperanza está en el comercio internacional y en lo que la Argentina puede crecer en exportaciones para hacernos de esos dólares que tanta falta nos hace para mantener el proceso productivo y además para honrar las deudas que tenemos. Así que Sí. yo te diría que eso fue tal vez de lo económico lo que más me preocupó. Obviamente que tampoco supo utilizar, digamos, la gravedad de la inflación y lo que Massa no ha podido dominar en este año y pico que es ministro, y la verdad que de eso ni lo habló, digo, se quedó encerrado en su desconocimiento del Estado y en su desconocimiento de la política económica internacional, y no tuvo la capacidad de plantearle a Massa la principal debilidad, y es que haciendo un año y pico que es ministro, la inflación se le incrementó y el dólar se le cuadruplicó. Bueno, no tuvo esa capacidad, con lo cual me da la sensación que para los desafíos que vienen, bueno, me abre un signo de pregunta, ¿no? ¿Estará a la altura de los desafíos que vienen? Y ratificó después de un par de embates de Sergio Massa el tema de la dolarización y la destrucción, digamos, o el anulamiento del Banco Central. ¿Qué parecer te despierta esto? Bueno, yo creo que la dolarización sin dólar es muy peligrosa. Yo no estoy de acuerdo con la dolarización, nunca lo estuve, porque perdés la posibilidad de la política monetaria y todo lo que tengas que hacer con la política fiscal es políticamente más difícil. Pero esto lo daría para un programa especial de esto, Sí. Paula. Pero digo, más allá de que no estoy de acuerdo con la política, porque perdés la política monetaria, digo, uno podría analizar una dolarización en caso de tener dólares. Pretender una dolarización con reservas netas negativas es una locura y sin préstamo es una locura. Así que la dolarización, yo desde que lo planteo soy un crítico muy acérrimo de la dolarización. Esto llevaría el tipo de cambio a valores, digamos, insostenibles, y por otro lado necesitaría de un plan Bonex para resolver el problema de todos los depósitos en pesos. Así que me da la sensación que la dolarización no es viable. Y no tener Banco Central, la verdad que no es ninguna solución, porque el problema que tenemos los argentinos es que gastamos más de lo que le ingresan, y que no le ingresa poco porque la presión tributaria es muy alta, pero destruir el Banco Central, no hay economía del tamaño de la Argentina, con la diversidad productiva argentina, que no tenga Banco Central. Los países que él admira, todos tienen Banco Central. Los países que le dan mejor calidad de vida a sus ciudadanos, todos tienen Banco Central. Que el Banco Central no funcione no quiere decir que no sea una institución imprescindible para la economía. Yo creo que lo es imprescindible, que funciona mal, que financia el gasto público, financia el gasto público, pero eso es lo que se debe cambiar. Se le debe dar independencia al Banco Central y se le debe exigir que no financie el gasto público, pero eso no quiere decir que lo tenga que eliminar. Mira, la mejor manera de pensar esto es, si la convertibilidad, si la convertibilidad quiere una regla muy fuerte donde se le impedía al Banco Central a financiar, lo que hizo fue generar cuasimoneda, porque no resolvieron el problema del déficit fiscal. Entonces, siempre hay una alternativa para financiar el déficit fiscal. Lo que hay que atacar es el déficit fiscal improductivo, no con motosierras, sino con algo más quirúrgico, sacando lo improductivo, por supuesto eliminando la corrupción, imprescindible, y haciéndole pagar a la política lo que la política le hace pagar a los ciudadanos. Pero la mala noticia es que con la política sola no alcanza, porque si vos te ahorras todo el gasto de la política, que de nuevo hay que eliminarlo, no alcanza para bajar el gasto público de la magnitud que tenemos. Entonces el desafío de Argentina es inmenso. No solamente necesitas bajar el gasto público, sino que fundamentalmente necesitas aumentar la producción para que la recaudación te permita pagar el gasto imprescindible que es jubilados. Después podemos considerar si se jubiló gente que no correspondía, pero lo cierto es que hoy está jubilada y tiene el derecho adquirido, y hay que pagar jubilaciones dignas, como hay que tener una educación de calidad y salud de calidad. Así que todos esos desafíos nos obligan a pensar una Argentina en crecimiento,
que genere mayores ingresos tributarios de la mano de un sector productivo mucho más vigoroso. Y en eso Ojalá. me gustaría que los candidatos estén, digamos, inmersos, Y ¿no? que Y haya no propuestas, solamente... porque anoche se escucharon pocas propuestas. Para pasar de Milei a Massa, me gustaría que analices la propuesta económica, si es que sentís que hubo propuestas concretas, porque se evadió de la inflación. Un problema fuerte para Massa es la posibilidad de la hiperinflación que en algún momento sugirió Milei, que se lo notó un poco incómodo a Massa, pero logró sortear. Y en cuanto a propuestas, que hablábamos recién, las que no hizo Milei, las que hizo Massa, ¿qué te parecieron? Bueno, lo que hizo Massa en el qué hacer suenan lógica, no dijo cómo lo va a hacer, ¿no? Yo creo que esa es la gran preocupación que tienen todos los argentinos. En el caso de Milei, si va a poder ejecutar alguna de sus ideas y con quién. Y en el caso de Massa, la gran duda que tenemos todos es, che, si no lo pudiste implementar en un año y pico de sos ministro, ¿por qué ahora lo vas a poder hacer? Entonces, esa es tal vez la mayor debilidad de Massa y que Milei no supo aprovechar. Massa tiene, yo creo que acá Paula va a terminar, yo digo, ganando en función de lo que el votante que no votó a ninguna de las dos fuerzas, porque los que lo votaron van a reafirmar su voto, pero los que no lo votaron, me parece que acá va a ser miedo versus bronca. Bronca a la situación por la que estamos pasando de altísima inflación, de caída en nivel de consumo, de mucha incertidumbre económica, versus miedo a qué puede llegar a hacer un Milei que haga desaparecer el Banco Central, que no tenga músculo político, que abra la economía y por ende la suerte que van a correr las pymes y los empleos en las pymes. Digo, depende de qué sea más grande el miedo o la bronca, es a quién va a votar la mayoría de los que no lo votaron y va a decidir la elección. La situación, gane quien gane, va a ser muy complicada el año próximo. Te diría que a partir del 11 de diciembre va a ser muy complicada. Y seguramente, gane quien gane, se necesitará un préstamo puente para llegar al que ingresen los dólares de la cosecha, los dólares allá por mayo. El problema es cómo llegás desde el 10 de diciembre o el 11 de diciembre hasta mayo, y ahí está un momento de muchísima preocupación. ¿En cuánto se puede destrabar un crédito puente? ¿En cuánto tiempo se puede destrabar? No, depende quién y depende con quién, digamos. Si se está negociando con organismos multilaterales y con algunos fondos de inversión, podría ser relativamente rápido. Massa ha demostrado en eso tener contacto, porque la CAF le dio un préstamo puente, recordará, los árabes le dieron un préstamo puente para pagar la obligación del fondo. A mí me da la sensación de que los equipos económicos deben estar trabajando en un préstamo puente. El tema es que el gobierno debe generar a partir del 11 de diciembre un plan creíble con digamos, consistencia macroeconómica, es decir, consistencia fiscal y monetaria, para que algún inversor, algún fondo te dé los préstamos puentes que te hacen falta para llegar a que entren los dólares de la cosecha, los dólares de vaca muerta, los dólares del litio. Digo, para que todo eso sea una realidad, alguien te tiene que financiar hasta que eso suceda, porque las reservas están negativas de manera fuerte. Y por otro lado, porque de acá a mayo no hay grandes entradas de dólares, salvo la venta de cosecha de trigo, ¿no? Que nunca es tan relevante como puede ser la de soja. Sí, José, te agradecemos el contacto, sabemos que tenés otra a la agenda que te hace correr, así que muchas gracias por el contacto con Punta la M. No, muchas gracias a usted, que tengan todos muy buen día. José Simonel, economista, analizando esta parte del debate, ¿no? Los temas económicos, lo que dejó un candidato, otro candidato, el cruce entre ellos, el debate que seguiremos analizando seguramente toda la semana. Vamos a irnos a la pausa, pero la recomendación siempre es de Radio Electrón. Si tenés que cambiar la iluminación de tu hogar o de tu local, ten en cuenta que podés renovar la iluminación con veladores, con lámparas de techo, con plafones, con apliques de pared, con lo último en diseño, de luces para jardín, de piletas. Visita el local de iluminación en San Martín 345. Esto es Radio Electrón, que nos acompaña en Punta la M. Y así nos vamos a la pausa. Ya venimos con más.